Bueno, ¿cómo están? Hoy estamos en otro capítulo más de Analizando el Mercado. Este sería ya el capítulo número 45. Como siempre vamos a ver el Merval en dólares, el S&P 500, Bitcoin y hoy solamente traje Adobe. Y ya recién me comentaron una acción que me parece interesante, que me recordaron, PepsiCo, Pep. Así que empecemos con el Merval. A ver, ¿qué pasó esta semana con el Merval? Siempre en dólares lo veo. A ver, esta semana fue muy interesante. Estas semanas, mejor dicho, fueron interesantes. Vamos a ver bien qué pasó desde el 20 de mayo hasta ahora. Ya prácticamente un mes. Para que sean conscientes también de la volatilidad enorme que tiene el mercado. A ver, el 20 de mayo, la semana del 20 de mayo, todo el mundo decía que colapsaba el Merval. Para mí, yo lo que decía en su momento es que yo veía una zona de resistencia en los 1200 del Merval. Es decir, por acá. Yo creía que esta corrección iba a ser más profunda. Sin embargo, rápidamente vi que esto no era así. Y como se rompió esta zona de resistencia, ahora nuevamente, ya hace varias semanas, me puse de nuevo al alza. Porque se vulneró esta resistencia. Pero había que esperar a que se vulnere, a que atraviese esta resistencia. Porque en tiempos anteriores, en otros momentos de este patrón, fíjense como siempre se devolvió al alza el gráfico. Fíjense, lo marco con flecha, un punto, 2 puntos, 3 puntos y acá en un cuarto punto había caído. Entonces yo acá dije, apa, puede que corrija. Yo acá cerré posiciones y el precio continuó al alza. Entonces esperé y cuando corrigió, nuevamente volví a entrar. Ahora, ¿qué está pasando? Y cierro todo esto. El precio, retomando, acá cayó, nuevamente acá retomó al alza, que fue donde compré, y nuevamente cayó. Y ahora esta semana se recuperó un poquito, pero hay muchas acciones que todavía siguen a la baja por esta caída de la semana pasada. ¿Qué creo yo? Yo creo que esta corrección para mí ya fue suficiente y debería continuar al alza. El soporte se está respetando y para mí el precio debería continuar a un nuevo máximo. Algo que hace hace unos meses, hace 2 meses no pensaba, pero con lo que ocurrió entre finales de abril y principios de mayo realmente cambió mi esquema y ya hace 2 semanas que continúo pensando este camino alcista. Para mí el precio va a seguir al alza hasta esta zona amarilla como mucho, que es la zona de los 1600 aproximadamente del Merval. Ahora, ¿por qué digo que hasta esta zona de acá? ¿Por qué? Porque yo creo que estamos exactamente en un proceso así. 1, 2, 3, esta corrección toda acá es un 4 y acá un 5. Esta subida acá, esta flecha que ven acá, coincide con esta subida que ven acá. Y eso me hace pensar que va a subir hasta acá. ¿Por qué? Porque la teoría de las ondas de Elliott dice que la onda 5 debería ser igual a la onda 1. O como mucho, esto, es decir, es prácticamente igual. Es decir, me da la misma zona. Va a llegar por a mí hasta acá. Es decir, para esto, bueno, esto siempre lo explico, pero la onda 5 tiene que ser o un 1.618 de la onda 4 o la misma extensión de la onda 1. Esto todo es teoría. Sin embargo, con lo que se tiene que quedar, que es mucho más fácil de ver, es que seguimos sobre la tendencia actual alcista. Y hasta que no se vulnere esta tendencia, para mí debería continuar un poco más. Con lo que puedo ver con las ondas de Elliott es cuántos impulsos alcistas puede tener este tramo. Para mí queda uno más, algo que no puede mover simplemente con la tendencia. Así que en fin, para mí debería continuar al alza. Para mí estamos en un buen punto de compra de muchas acciones argentinas. Y para mí falta un tramo más alcista. Pero no veo que el precio vaya a continuar mucho más de la zona amarilla de acá. Esta zona roja que tengo acá es viendo a más largo plazo. Actualmente todas las ondas de Elliott se pueden ampliar y ver que dentro de cada onda hay más ondas de Elliott. Es decir, como una especie de mamushka de ondas que se puede ver. La onda 1 dentro tiene 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. La onda 2 tiene 3 ondas. A, B, C. La onda 3, 5 ondas. La onda 4, 3 ondas. Y la onda 5, 5 ondas. Es decir, las ondas impulsivas alcistas son de 5 ondas y las ondas correctivas son de 3 ondas. Todo esto es teoría y los invito a members a unirse donde lo explico. Pero entendiendo esta lógica, actualmente estamos en la mitad de este tramo de onda 3 que comenzó acá, la onda 3. Y para mí estamos ahora comenzando una onda 5 dentro de este último tramo de la onda 3.
Pero en fin, la conclusión con lo que se tiene que quedar es simplemente esta idea, de que si el precio cae de esta línea roja, ahí sí se rompería esta tendencia y todo esto de las ondas, chau, todo esto de la mierda, porque se rompió la tendencia y debería corregir. Pero hasta que no pase eso, no creo que debería cambiarse la tendencia. Y como se mantiene la tendencia alcista, todo debería continuar subiendo. También compré bonos, esto sí lo hice esta semana, compré un día antes de la ley de bases, que fue el miércoles, compré el martes, bonos a un valor de 54, bonos AL30, hoy está en 56,2, creo que fue el último número que vi. Así que ya tuvieron subida de 4 o 5%, bastante bien. Yo creo que para mí deberían continuar más al alza. Y encima, el 9 de julio pagan intereses estos bonos. Te pagan un proporcional muy interesante, así que hay que ver. Simplemente igual, todo esto de los bonos también lo explico más en detalle en Members, pero no se enamoren tanto de esta lógica de que pagan intereses, porque supongamos que, no sé bien cuánto es el porcentaje que está pagando ahora el E30, sé que es bastante, pero supongamos que yo compro bonos en 50 y me dice que me pagan un 10% de intereses en esos bonos en julio. Si el precio cae un 10%, yo por mantener estos bonos esperando a cobrarlo, no gané nada porque ya lo perdí en el precio del bono. Así que no hay que enamorarse tanto del tema de intereses, sino más que nada seguir la lógica del precio. Que en verdad esta lógica del precio ya descuenta estos intereses, que es como funciona un bono. Un bono, el precio de un bono depende de la cantidad que se paga de intereses a futuro. Pero bueno, todo muy teórico, simplemente me quedo en lo práctico. Para mí los bonos en general están en buenos precios. Ya tuvieron una subida interesante, el riesgo un poco más alto, pero siguen en buenos precios. Acciones argentinas para mí también están en buenos precios. Pero, y esto es algo que quiero recalcar antes de cambiar al S&P 500, para mí estamos en un último tramo alcista de muy corto plazo. Es decir, me animo a arriesgar hoy que yo creo que este tramo alcista puede durar hasta julio, como mucho agosto. Es decir, lo que queda de junio y lo que queda de julio, quizás antes, para mí ya habría llegado al objetivo. Es decir, yo creo que hasta acá, pongámosle la primera semana de agosto, yo creo que hasta acá va a ser la subida alcista de lo que le queda al Merval. Pero bueno, veremos bien qué pasa, pero no creo que se extienda mucho más tiempo. Y lo que hay que entender también, para agregar, es que tal vez lo puedo dejar para lives próximos, pero lo voy a explicar rápidamente ahora. En Members ya tengo que hacer un análisis de esto para explicarlo más en detalle también. Pero es que hay que pensar que las correcciones en Argentina son muy profundas cuando es un cambio de tendencia, cuando es realmente una corrección, otra onda, digamos, retomando con el tema de las ondas de Elliott. Todo esto es una onda 3, dijimos, pero todo esto es una onda alcista. La onda 3 es alcista, es impulsiva. Pero después viene una corrección, una onda 4, que es... Acá sí cambia la cosa. Pasa a ser una tendencia de corto plazo bajista. Es decir, todo lo que vimos ahora, que ustedes habrán sentido seguramente una corrección amplia del mercado argentino la semana pasada, no es una corrección. En verdad, no dentro del término de corrección eso, es volatilidad. Simplemente son movimientos dentro de una tendencia alcista. Generalmente le decimos corrección, pero no está bien dicho esto. Esto que pasó acá la semana pasada es volatilidad, sigue dentro de la tendencia alcista. Así que tengan cuidado con esto, porque por ejemplo en la otra onda correctiva, que para mí sí acá fue una 2, fue una caída de un 30%, es decir, hubo activos que cayeron un 50% en esta corrección, como activos que cayeron un 15%, pero hubo activos que cayeron un 50% en cuestión de menos de 2 meses. En 2 meses puede que pierdas la mitad de tu inversión. Así que tengan cuidado, porque Argentina es así, sube mucho y estamos todos felices, pero también después corrige muchísimo. Así que cuidado con eso, hay que tratar de aprovechar estos tramos alcistas, pero no enamorarse de Argentina. Hay que entenderlo bien esto, porque yo sé que mucha gente seguimos en un tramo alcista a largo plazo, pero es muy volátil y a veces la volatilidad hace que se cometa errores, así que hay que estar atentos. Pero en fin, para mí debe haber una continuación. Resumiendo, una continuación alcista hasta los 1600, que puede durar para mí aproximadamente hasta finales de julio. No veo que vaya mucho más de ese tiempo. También por otros temas que no vienen al caso, que son temas económicos del país. Pero bueno, vamos por el S&P 500. Y ahora voy a repasar el chat. A ver. Rápidamente estoy viendo el chat ahora.
¿Qué acción podemos sumar? Alguna argentina, ¿no? Superville tuvo una subida fuerte. Vamos a sumar Superville. Vamos a ver esa. Coco le entré con toda vista. A ver. Veamos rápido. Más o menos, no sé si me convence tanto. Sin embargo, si sube todo el mercado argentino, también Vista debería subir. Pero fíjate cómo estamos en la mitad del canal. Quizás el mejor punto de compra sería acá. Pero bueno. Vamos al S&P 500 ahora. S&P 500. Está pasando exactamente lo que venimos planteando ya hace mucho tiempo. Estamos viviendo ahora una onda 5. No es coincidencia que en muchos mercados en el mundo estemos en un último tramo alcista, cuando el S&P 500 también está viviendo un último tramo alcista. Simplemente porque a gran escala también estamos todos pegados, todos dependiendo de la economía, de lo que pase en Estados Unidos. Actualmente yo creo que estamos en esta última onda. Esta semana tocó ya la zona. Esta es una zona estimativa, obviamente. Para mí hay que ver siempre el medio, que es los 550, 555. Pero ya está tocando esta zona. Es decir, si ya el precio ahora empieza a ser algo así, ya acá podría así decir que ya empieza a estar una corrección, porque ya se rompería esta tendencia. Así que hay que estar muy en alerta, porque ya creo que estamos en los últimos tramos, ya en el S&P 500, diría últimas semanas alcistas. A menos que esto se dispare y podamos llegar hasta acá, estamos directamente en los últimos tramos alcistas. Para mí ya estamos en una zona de objetivo, así que si corrige, habría que cerrar posición en el S&P 500. Dejaría de ser volatilidad, empezaría a entrar en una corrección. Así que hay que estar muy atentos. Mientras esto siga al alza, muy probablemente todas las acciones del mundo realmente se van a ver beneficiadas. Todas van a estar impulsadas. ¿Esto quiere decir que todas las acciones van a subir? No. Cada acción también tiene su patrón, obviamente. Pero si está el S&P 500 al alza, esto sirve, es como una marea a favor, digamos. Es positivo para cualquier acción. Así que, en fin, esto está subiendo. Para mí podría subir hasta la zona amarilla, que esta zona amarilla es un 1.618 de esta onda 4. Fíjense como ya en verdad ya tocó esto, ya está en esta zona. O puede llegar como mucho hasta la misma altura que la onda 1, que es en la zona naranja. Es decir, ya estamos en un tramo donde tiene que atravesar ahora, pues está en una resistencia, tiene que atravesar esta zona amarilla. Porque si no atraviesa esto rápidamente, aparte tiene que ser, si no lo atraviesa, es muy probable que ya estemos entrando en una corrección. Así que bueno, ¿qué podría impulsar a que se rompa esta zona de resistencia? Quizás una baja de tasas en julio puede llegar a impulsar esto. Pero bueno, ya es, no podemos saber esto porque esto lo decide completamente la Fed. Así que veremos qué pasa. ¿Cuánto tiempo queda antes de que esto se tenga que romper sí o sí? Queda aproximadamente 40 días, un mes. Sí, entre un mes y 40 días queda de tiempo y ya después el precio empieza a hacer esto. Y si no continúa subiendo, rompe. Porque también hay que entender que esto es algo básico del tema de cómo funcionan las tendencias. Para que una tendencia se mantenga, tiene que haber cada vez más fuerza para subir. Siempre digo la palabra fuerza para bajar la tierra, pero una tendencia que cada vez es más alcista necesita cada vez subir más. Porque si para de subir, entonces empieza a caer. Simplemente piensen en esto, porque es la misma ley física que podemos razonar y entender en cualquier concepto del día a día. Así que si esto para de subir, va a empezar a caer porque ya subió mucho. Así que en fin, pero sigue nuestro esquema perfectamente. Ya hay que estar atentos, nada más. Ya llegó. Así que bueno, más que nada quizás recapitulando lives anteriores, yo me acuerdo en esta corrección de acá decíamos que esto era una onda 2 y vos cualquier cosa que veías en la tele o en todos lados, todo el mundo te decía, no, esto te hace así, esto corrige, llega a ver, esto va a caer debajo de 300, llega a leer, ¿no? Cualquier disparate se empieza a ver cuando algo está cayendo, prácticamente todo el mundo te dice, no, esto se va al piso, esto se va a cero, esto se va a destruir completamente, va a pasar un apocalipsis. Y ahora, caso contrario, cuando está subiendo muy verticalmente, todo el mundo dice, no, esto va hasta el infinito, como el caso de Nvidia, ¿no? Esto no va a parar de subir nunca más. Y ya está, todo generalmente empieza a estar caro en ciertos puntos. Y en esos puntos, a través de análisis técnico, a través de un poco del fundamental, podemos ver
Yo digo un poco fundamental porque yo no soy tanto del fundamental, pero sí lo de bola. Pero más que nada a través del análisis técnico podemos ver hasta dónde puede subir y ver zonas donde si empiezan a pasar cosas raras, ahí sí retirarnos. Pero bueno, no quiero repetir mucho más porque los que vienen siguiéndome live tras live, vengo diciendo lo mismo ya, ¿cuántas semanas? Desde acá. Ya desde el 29 de abril vengo todo el tiempo acá repitiendo lo mismo cada vez que vemos el S&P 500. Pero bueno, ya estamos en las últimas velas, me atrevo a decir, ya de este tramo, a menos que empiece a subir muy vertical y se rompa esta zona de resistencia amarilla. Si no se rompe, va a empezar a corregir. Repaso el chat. Haciendo promoción a la taza de cielo violeta. Ahora les paso el link de la taza. No, no. Vamos a ver. Sigamos ahora viendo el Bitcoin. Uy, lo tengo por acá. Bitcoin. ¿Qué está pasando? Esta semana hay una novedad con Bitcoin y es que tuvo una caída. ¿Una caída para preocuparse? No. No, porque sigue dentro de la tendencia. Para mí, yo sigo insistiendo, deberíamos llegar hasta la zona de 80.000 como mínimo. Bueno, en verdad 78.000 o como mucho hasta la zona de 90.000. Lo mismo, dos zonas donde si llega hasta acá y cae, listo, corrección, o puede llegar hasta acá. Ahora, esta semana hubo una caída que lo que marca es un doble techo, lo que para mí va a ser un triángulo esta figura, y donde puede ser volver a ser interesante justo acá en esta zona. En verdad ya está en la zona donde puede ser volver a ser interesante, pero al ser cada vez un punto, al achicarse cada vez más el gráfico, tenemos que empezar a ver cada vez movimientos de más y más corto plazo. Yo lo que creo es que en estos precios, si se empieza a devolver, ya sería punto de entrada. Actualmente uno podría comprar también, entrar en una posición un poco más arriesgada, pero puede entrar porque falta como una confirmación. Comprar acá, el stop iría debajo de los 60.000 y el punto objetivo sería el máximo anterior. Hay un riesgo-beneficio coherente y puede llegar hasta los 80.000 o hasta la zona 90.000. Pero el primer objetivo sería el máximo anterior. Está en un punto interesante. Sin embargo, yo lo que insisto constantemente en esto es que una cosa, y fíjense, tenemos un buen ejemplo acá y acá. Una cosa es cuando estamos en una tendencia alcista así, donde se hace un nuevo máximo, después corrige, y un punto de compra es en la tendencia actual. Acá queda mucho más claro, en verdad, porque acá en verdad no teníamos esta línea. Acá sería el punto de entrada perfecto. Acá lo era. Porque ahora sí tenemos esta línea. Pero ¿por qué? Porque acá tenemos un nuevo máximo, una corrección. Y después un nuevo máximo y una corrección ya en una tendencia bien marcada. ¿Qué diferencia hay acá? Porque uno dirá, pero acá también está cayendo. ¿Por qué no compró si seguimos sobre esta tendencia de acá? No, acá es distinto. Porque el precio no hizo un nuevo máximo. Seguimos dentro de una tendencia alcista, pero no está tan clara. Así que como no está tan claro este movimiento al alza, no podemos comprar con las mismas probabilidades a favor en estos puntos. Tenemos que esperar que exista un rebote. Y para que exista este rebote, que era lo que tenía marcado antes, si pudieron ver, tiene que romper de esta tendencia bajista, tiene que atravesar esta tendencia bajista de corto plazo al alza. Pero fíjense cómo es cada vez más chiquitito, porque el precio se empieza a chocar entre la tendencia y entre el precio actual. Entonces se vuelven a hacer operativas en verdad de más corto plazo, más de diario, más de 4 horas. Pero bueno, generalmente siempre, y voy a mantener esta idea, siempre repasamos gráficos semanales en los live. Así que si el precio empieza a devolverse en estos puntos, puede ser un punto de compra interesante. Si alguien se quiere arriesgar hoy, tiene una relación de riesgo-beneficio coherente y el stop sí o sí, esto grábenselo, sí o sí va debajo de 60.000. Yo no soy de la idea de promediar, ponderar, no me gusta esto de, bueno, está cayendo, compro más, está cayendo, compro más. Eso solo sirve en el S&P 500 y en activos muy, muy grandes, pero en cosas volátiles para mí esa idea está completamente descartada. Porque las correcciones son muy muy amplias. Cualquier cosa que pueda caer más de un 30%, todo el tema de promediar y todo eso, no, yo no soy partidario. Así que en fin, el stop iría claramente en 60.000 y te puedes arriesgar. Pero para mí el punto ideal es esperar
el rebote. Con Ethereum ocurre prácticamente lo mismo. Y yo sigo más que nada Ethereum y estoy esperando esta corrección para poder comprar. Voy a compartir cuando vuelvo a comprar Ethereum en el grupo Members. Así que vamos a esperar. Después vamos con Adobe. ¿Por qué traigo Adobe? Porque pasó algo muy interesante. Algo clave que hay que entender. Y que en verdad es recontra alcista este gráfico. Fíjense lo que pasó. El precio tuvo una fuerte corrección, pero venía de un nuevo máximo. Entonces, un punto de compra podía ser en esta zona de acá. Pero el precio atravesó el soporte con esta vela. Algo que todo el tiempo insisto es que una vela es una señal, es un punto que hay que tener en cuenta. Y después, si atraviesa con otra vela más, ahí hay que confirmar el stop. Es decir, el stop habría ido acá. Con esta vela, listo, tenemos que estar muy atentos. Y si esta vela de acá empezaba a ser bajista, mínimamente bajista, ya empezaba la baja, arrancaba la baja de esta vela, había que cerrar posiciones. Es decir, estos eran los puntos límites de esta tendencia. Completamente al límite. Ya si esto... Este detalle es toda la diferencia. Si esto ya arrancaba por acá debajo, esta vela, simplemente esto ya habría que haber cerrado posiciones. Si después se recuperaba, mala suerte. Completamente mala suerte. Pero si arrancaba la baja, ya esto te confirma la caída. Y esto hay que grabarlo, porque si vamos a otros gráficos dentro del mismo sector tecnológico como el de Intel, fíjense qué pasó acá, por ejemplo. Ahí tengo marcado el stop, muy interesante. Acá había un punto de stop, el stop estaba por debajo del soporte. Entonces acá dije, bueno, como cayó debajo esta vela, acá actualizo el punto y si empieza la baja hay que cerrar posiciones. ¿Qué pasó esto? Simplemente acá, apenas arrancó la baja, había que cerrar posiciones. ¿Por qué? Porque después te puede pasar esto. Tenés una caída de un 15% más. Lo mismo con otro gráfico que me acuerdo de Starbucks. Lo mismo. Fíjense cómo el precio rompió el soporte y ya en esta vela había que cerrar. ¿Por qué? Porque, bueno, se recuperó un poco después, pero después mirá esta vela roja enorme que tuvo. Fíjense, esta lógica es... Porque uno toma... Vamos a cerrar esta idea del por qué es tan importante esto. Porque uno cuando toma una posición toma un riesgo. Toma una idea de, bueno, esto puede salir mal. Porque acá nadie tiene la bola. Siempre nos basamos en probabilidades. Y como puede salir mal esto, listo, compré acá y mi stop va acá. Mi stop va, sí, por acá más o menos, en verdad, acá. Y mi punto objetivo posible acá. Listo, arriesgo un 4% con un posible beneficio de un 15%. El precio atravesó acá. Me tocó el stop, arrancó a la baja, listo, se cierran posiciones. Porque al confirmar esta ruptura, nos confirma un cambio de tendencia. Después de esta fuerte caída, el precio continuó, bueno, lo tiene marcado, continuó subiendo y para mí va a volver a caer hasta esta zona de acá ahora. Esto acá se le dice gato muerto, esto es un ejemplo perfecto de gato muerto. Pero no sabemos, esta vela roja de acá no sabíamos que podía ser tan fuerte, pero sí sabíamos que el precio había roto esta zona de soporte de acá, entonces nos cambiaba la tendencia y ahí teníamos que retirarnos. Y no me acuerdo de algún otro ejemplo, pero es algo que pasa constantemente. Y volviendo con Adobe, si acá esto se rompía, era muy probable que después continúe a la baja. Por eso tenemos que respetar el stop. Acá por suerte el precio se recuperó para aquellos que estén comprados y para mí justo este límite ya marcó una recuperación del precio. Yo veo bastante bien ahora Adobe realmente. Recuperó la tendencia, una muy fuerte vela alcista que es muy importante y para mí un punto de compra sería acá. A ver, no hay que enamorarse siempre de cuando sube mucho algo porque generalmente corrige, pero cuando sube mucho algo nos marca hacia dónde va a ir. Para mí una corrección nos da un riesgo-beneficio muy coherente. Supongamos que cae hasta acá. El stop iría por acá debajo. Y un punto de objetivo en esta zona de acá. Se ve bastante bien. Una relación 2-1. Arriesgás un 12% y puedes ganar un 24%. Pero espero haber sido claro con esta diferencia y realmente la importancia importante del stop. Es muy importante entender esto porque
Si no respetamos el stop, una pérdida que puede ser de un 5% puede pasar a ser de un 25% o de un 30%, mucho más grave, y es difícil recuperarse una pérdida de un 25 o un 30%. Mientras que de un 5%, listo, ya está, a otra cosa y lo voy recuperando. Si todo el tiempo aplicamos una metodología que tiene probabilidades a favor para nosotros de ganar, se va a recuperar a la larga y vamos a estar en positivos. Pero el error está acá en este concepto que es psicológico, en verdad, de decir, no, cayó, no, para mí ahora va a subir porque pasó esto, pasó algo raro, no, ahora se recupera fuerte. Y cuando empezamos a aplicar esperanza en nuestra metodología, ahí se rompe todo. Acá no hay esperanza, acá no hay nada, acá hay un patrón que hay que respetar constantemente a través de análisis técnico y de fundamentales. No hay nada más. Acá al que hace subir el precio o el por qué se sube el precio no le importa todo eso. Así que atentos, estén muy muy atentos a eso y no se dispersen con esta idea de bueno, ahora va a recuperarse. No. Aléjense de todo eso. Sigan todo el tiempo el patrón, resistencias, tendencias, soportes, etc. Así que en fin, veo bastante bien Adobe. Una posible caída nos da un riesgo-beneficio muy coherente y debería continuar subiendo. Para mí hasta acá. Así que después en un futuro la vamos a repasar. Y voy a dejarla marcada. Un posible objetivo puede ser hasta acá. Esto para acá. Sí. Tendría que ver hasta dónde puede caer, pero una proyección por acá. Así que voy a dejar todo marcado para acordarme después. Ahí. Suponiendo que cae hasta acá más o menos, ¿sí? Sí, por ahí. Tendría que caer un poco más para tener una buena relación con el objetivo, pero bueno. Lo dejo planteado más o menos, pero una corrección puede ser un punto de compra. El objetivo iría por acá más o menos y la zona de proyección, que es hasta donde puede llegar como máximo para mí, hasta acá, la zona amarilla. Toda esta metodología la explico en Members, tiene un link, un código QR por acá, no sé por qué lado, pero tienen el código QR por ahí, donde pueden escanearlo y unirse. Vamos por PepsiCo, una acción muy muy interesante. A ver, ¿qué es lo que veo acá en PepsiCo? Y voy a tratar de recapitular lo que vimos varias veces en PepsiCo en análisis anteriores, porque me pasó que una persona me dijo, ¿qué hago con PepsiCo? Y claro, pero yo en su momento cuando habíamos visto PepsiCo era una buena posibilidad de compra y ya había alcanzado el objetivo y después corrigió. Y quiero que se entienda esta diferencia rápidamente. PepsiCo había hecho este movimiento. Si podemos marcar acá, fíjense cómo está una tendencia bajista de corto plazo. El precio atravesó esta zona de acá y acá nos daba un punto de compra perfecto. Y la zona objetivo está acá marcada en amarillo. Entonces teníamos un movimiento muy probable donde el punto de compra era acá, el stop era por debajo de esta línea de soporte, un poco por acá más o menos, y nuestro objetivo acá. Perfecto, una operativa perfecta. Entonces, cuando te llega tu objetivo, vos tenés dos posibilidades, que insisto completamente, está a tu criterio, pero tenés dos posibilidades. Vender directamente o hacer un trailing stop. ¿Qué es un trailing stop? Un trailing stop es seguir la tendencia y cuando te rompe esta tendencia, este trailing, ahí cerrar posiciones. Es decir, vos marcabas así, voy a sacar todo esto para que sea más claro, superando tu objetivo, ojo, esto tiene que pasar cuando supera tu objetivo. Si el precio rompe la tendencia, que es lo que pasó en esta vela, cerrás posiciones. ¿Cuál es la contra de este método? Que supongamos que el precio llegaba hasta acá. Supongamos que esta era la última vela, la vela que está por acá, y el precio retrocedía. Yo acá no tenía tanta ganancia como haber vendido en objetivo. Acá haciendo un trailing stop, mi ganancia era un poco más amplia. Pero en fin, ya el movimiento se había dado. Y me preguntaron qué hago con PepsiCo. Y yo sé que habían comprado antes, es decir, el movimiento era vender acá. La operativa perfecta era vender acá o en otra forma vender acá en objetivo, es decir, dos posibilidades de ganancia. Pero una persona por mantener y mantener posiciones tuvo una caída muy fuerte. Una caída fuerte que pudo haber no ocurrido porque ya cumplió el patrón anterior. A lo que voy con esto. Acá es donde tenemos que ver en qué plazo queremos operar. Es decir, queremos operar a largo plazo, entonces vamos a tener que ver un gráfico mensual.
Si queremos decir, yo compro y en unos años veo qué onda, gráfico mensual. Ahora un gráfico semanal, para mí son operativas de a meses. Para mí entre 6 a 9 meses es un gráfico perfecto, un gráfico semanal. Y en el gráfico semanal me daba esta operativa. Supongamos que no vendiste la posición ahora, y supongamos que seguís sin vender la posición, hoy no vendería, porque el precio ya llegó nuevamente a otro soporte de otro patrón. Y ahora en estos puntos, para mí el precio puede llegar a volver a alcanzar esta zona de acá, pero porque ya dejaste caer mucho el precio, es decir, perdiste una operativa positiva y después pasaste una operativa de positiva a neutra y neutra a negativa, cuando antes era ganadora esta operativa. Esto tal vez es muy técnico, no quiero confundirlos, pero hay que entender todo el tiempo que los mercados suben y bajan. Depende tu plazo de tiempo, es donde vos decidís. Yo realmente me siento cómodo en un plazo de 6 a 9 meses, no creo que sea de corto plazo, al contrario, para mí es un gráfico de mediano plazo, pero si realmente una persona se siente mucho más cómoda con otro plazo más amplio, es decir, se siente más cómoda con esperando más de un año, va a tener que pasar un gráfico mensual. Ojo con eso. Y ahora, viendo exactamente ahora la realidad de PepsiCo, PepsiCo tuvo una caída muy fuerte, sin embargo está en un punto de soporte muy interesante, porque es un soporte histórico. Fíjense cómo es un soporte que viene respetándose un montón, prácticamente desde acá, desde 2008 hasta la actualidad. Así que si lo rompe realmente podría ser una catástrofe para PepsiCo, pero lo más probable es que no lo rompa. Y como es muy probable que no lo rompa, estamos en un punto de compra interesante. El punto de entrada sería ahora mismo. Los balances son muy buenos de PepsiCo, ya lo aclaro ahora. El stop iría por debajo de esta zona de soporte y para mí el objetivo iría nuevamente en esta zona de acá. Es decir, compras acá, tenés un riesgo de un 3% y un posible beneficio de un 7%. Ahora, si el precio llega acá, hay que nuevamente empezar a decidir si cerrar en objetivo o hacer trailing stop. Pero así es como veo hoy PepsiCo, lo voy a dejar nuevamente anotado. Pero bueno, quería recalcar esto para que sepan que no hay que enamorarse de acciones, sepan que las acciones suben y bajan constantemente. Todo este movimiento ocurrió en un lapso de casi 3 meses más o menos. Pero bueno, fíjense siempre cómo van ocurriendo estos movimientos. Y para esto, bueno, está toda esta metodología, todo el tema del objetivo, todo el tema de trailing stop, etcétera, etcétera. Que explico y tiro otro archivo más en Members. Así que, en fin, estamos en un punto de compra interesante, porque estamos en un soporte histórico con un stop muy chico y un objetivo que supera en el doble de nuestro posible stop. Bueno, en fin, vamos a Superbill. Superbill, una empresa una empresa que sigue el mercado argentino, se comporta muy similar al Merval, es una empresa que está dentro del mercado financiero de Argentina, subió muy fuertemente, es decir, toda esta subida acá, y fíjense cómo estas últimas 4 semanas se comportó igual que el Merval, que estas 4 semanas, fíjense cómo tuvo idas y vueltas muy abruptas, y para mí, al igual que el Merval, esto va a continuar al alza. Poco, al igual que el Merval, pero va a continuar al alza un poquito más. ¿Cuál sería el patrón que veo acá? Para mí esto es una onda 1, onda 2, todo esto lo voy a marcar. Esto sería una onda 1 acá, onda 2, todo esto onda 3 y ahora onda 4. Y ya estamos arrancando una onda 5, para mí. Así que el precio debería tener una subida. Yo no creo que sea igual a la onda 1, porque me parece muy amplia la subida. También supera la onda 3, algo que no puede pasar. Así que para mí la subida va a ser un 1.618 de la onda 4. Es decir, para mí la subida va a ser hasta alrededor de los $9 en Superbill. Me parece un poco muy vertical y muy arriesgada esta operativa. Pero bueno, sigo viendo muy improbable que continúe al alza. Es una subida de un 25%. Fíjense como ya cualquier tramito chiquito, al tener tanta volatilidad ya todo esto, es muy alto. Un 25% es una barbaridad. Pero bueno, en fin, para mí va a continuar al alza como todo el mercado argentino en general. Todas las acciones para mí tienen este último tramo alcista, esta onda 5. Pero bueno, en fin, veo algo muy similar al Merval, pero más volátil, digamos, más arriesgado. Ahora vamos... bueno, tengo más acciones, así que voy a repasar el chat. A ver. ¿Qué banco es mejor? No, son todos iguales, Eugenia.
Morix está carísima, Gabriel. A ver qué acción más puedo sumar. YPF es igual que Merval, igual que toda Argentina. No sé qué otra acción puedo sumar. A ver, vamos a darle lluvia de acciones. Una lluvia de acciones ahora. Vamos a darle zoom. Díganme qué acciones, así vamos viendo alguna más. Mastercard puede ser interesante. Me gusta Mastercard, veamos. MA. Y a ver qué otra acción más sumamos. Bolt, Alto Galpón, sí, no. Todas esas acciones totalmente descartadas. Sepan que todas acciones como Bolt, como... había una que era también rarísima, Philp no sé cuánto, Ferrer. Hay muchas acciones en Argentina que son muy chicas, que yo sé que mucha gente por ser argentinas compran y fíjense que hay un riesgo muy alto. En el grupo siempre digo que hay muchísimo más riesgo en comprar galpones, estas acciones muy chicas del panel general del Merval, que en criptomonedas. O sea, sepan esta idea, porque uno dice, no, criptomonedas son arriesgadas. No, arriesgados son los galpones del Merval. Eso sí tiene mucha volatilidad. Te pueden caer un 40% en un día como si nada. En las criptomonedas pasa, pero tampoco es tan fácil. Así que, cuidado. Es así. Flipasto, no. Camusi, no, cuidado con todas esas. Es muy bueno cuando sube, pero de un día al otro pasa que la caída. De un día al otro perdiste un 40% y cuidado. Así que bueno, Mastercard y sumemos. A ver. ¿Qué otra acción? Acciones argentinas no, que ya vimos. A ver. Zoom. Vamos a ver SM. ZM, digo. Bueno, Mastercard y Zoom. Mastercard. ¿Qué estoy viendo en Mastercard? Yo tenía esta zona marcada que todavía no alcanzó. Pero está pasando algo interesante. Fíjense cómo el precio sigue esta tendencia alcista. Como esta resistencia, que ahora es un soporte, es del máximo anterior. Un impulso, una corrección, otro impulso más y falta un nuevo impulso, una onda 5. Justamente, fíjense cómo estamos en muchos gráficos en una onda 5 para mí. Pero bueno, esto sigue dentro de una onda 4. Falta todavía que arranque la onda 5. Pero hay algo interesante que pasó estas últimas 2 semanas. Fíjense cómo el precio formó un doble piso, porque recuperó acá. Por lo tanto, si sale de esta tendencia bajista de acá, que ya está muy cerca, si se empieza a recuperar acá, ya ahora sí podemos decir que está empezando esta onda 5 y que no va a alcanzar esta zona que tenía marcada acá, que se va a recuperar un poco antes. Vamos a ver dónde coincide esta recuperación. Fíjense que coincide en una recuperación del 61%, creo que más o menos, sí. Así que, sí, ¿no? Es del 61 este, sí. Fíjense cómo está respetando esta zona. Si cae, va a caer hasta el 50% y el 50% debajo no, para mí no hay nada porque debe respetar esta zona de soporte. Pero fíjense cómo estamos en un punto ya muy interesante. Hoy no es punto de compra en Mastercard. Hay que esperar a que rompa el alza, pero cuando rompe ya ahí sí habría que entrar. Supongamos, voy a plantear los dos escenarios posibles. Supongamos que rompe la semana que viene. Supongamos que la semana que viene está al alza. El stop iría por acá de abajo y nuestro objetivo en esta zona de acá. Tenés un riesgo de un 4% y un posible beneficio de un 7,5%. 1,8, bastante bien. Si el precio ahora continúa cayendo y llega hasta nuestro soporte, es un punto de compra obligatorio porque el movimiento viene de hacer máximos. Fíjense como acá un impulso, acá otro, un nuevo máximo, y esta zona de compra es obligatorio. ¿Se acuerdan lo que dije antes de Bitcoin? De cómo el primer impulso, el segundo, este no tenemos forma de saber que era un soporte, y ahora este de acá, y acá sí tenemos forma de saber que sí es un soporte. No tiene nada que ver Bitcoin con Mastercard, pero sí es un patrón que se repite constantemente en cualquier activo que exista. Fíjense como primer impulso, corrección, acá en este impulso es el que nos importa, porque sabemos que en esta caída acá es un buen punto de compra. Algo que pasa ahora con Mastercard, que no tiene nada que ver, pero un impulso, corrección, otro impulso con un nuevo máximo, corrección, y acá es un punto de compra obligatorio. Si llega a caer, que es donde estaba el circulito amarillo, por acá, es un punto de compra obligatorio.
Ahora, si no llega a caer, cae simplemente hasta acá y ahora empieza a recuperarse rápidamente, ahí sí también puede ser un punto de compra, porque ya estaría saliendo de esta resistencia bajista de corto plazo. Ya me estoy quedando con la garganta seca. Pero fíjense cómo sería así. Así que voy a plantear los dos objetivos. Supongamos este patrón de acá. Estas dos posibilidades, digo. Y el objetivo iría por acá. Y la posible proyección sería acá. Es decir, puede llegar hasta esta zona de acá. Así sería el movimiento. Objetivo y proyección. Ahora, supongamos que cae hasta acá. Lo mismo, pero esta iría un poquito más abajo. Iría algo así. El stop iría como por acá debajo. Y el punto de entrada sería un poco más amplio. Tenemos un objetivo más amplio también. Tenemos un riesgo un poco más amplio, pero un objetivo también más amplio. 2.3. Fíjense y noten esta diferencia. Que acá es una diferencia técnica que está bueno entender y saber el por qué. Es decir, si cae, si ya empieza a recuperarse y romper esta tendencia bajista, va a retomar su sendero alcista. Pero si no pasa esto, no tiene mucho más espacio para caer, porque el soporte está acá y debería respetarlo, ya que viene de un máximo anterior. Dos movimientos posibles y hay que entenderlo. Y ahora me dirás, pero no puede que haga esto, sí, también puede, pero las probabilidades son menos. Acá está la base de análisis técnico, porque si no todo pasaría completamente al azar y no es así. Si cae hasta acá es muy posible que rebote. Si rompe, si ocurre esto, listo, aceptamos la pérdida y a otra cosa. Porque cuando nos rompe un soporte, es muy probable que el movimiento continúe fuertemente a la baja, que es lo que expliqué antes con Adobe. Así que tengan en cuenta eso. Y vamos rápidamente por nuestra última acción. Zoom, ZM. Zoom, se ve muy mal Zoom. Fíjense cómo rompió su soporte histórico. Fíjense cómo esta empresa es un delirio, ¿no? O sea, fíjense cómo en tema pandemia subió nadie conocía Zoom y subió un 900%. Y de máximos hasta hoy viene cayendo un 90%. Es decir, alguien que compró en máximos hoy está en un 90% de pérdida. Y actualmente rompió una zona de soporte, por lo que para mí va a continuar a la baja. Para mí, ya al romper esta zona de soporte, obviamente, lo que dije antes, es una sola vela. Habría que esperar a la semana que viene a confirmar esto. Si arranca ligeramente a la baja, listo, esto colapsa. Pero ya está en una zona muy delicada. A menos que se recupere muy fuerte, ya esto está confirmado. Tiene que recuperarse rápidamente y en una sola vela. Así que está en una zona muy delicada. Yo esperaría a ver cómo abre la semana que viene, para ver si quiero tomar una posición exageradamente arriesgada o no, algo que no me convence a mí realmente, porque es una empresa que viene cayendo demasiado. Es decir, este gráfico no es lógico, no tiene ningún sentido que una empresa haga esto y colapse completamente. Esto no tiene que pasar. Así que no me gusta, y ya atravesada la zona de soporte, habría que ver bien qué pasa la semana que viene. Si cae ligeramente, habría que cerrar todo tipo de posición, porque puede que empiece a colapsar muy fuerte. Fíjense que son caídas 10, 15, 20, es muy amplia la caída. Así que estaría muy atento la semana que viene si tenés posiciones. Y si no tenés posiciones, estás interesado en comprar, tiene que ocurrir un milagro. Tiene que recuperarse fuertemente. Muy fuerte. Así que cuidado. Pero no me gusta Zoom. Pero bueno, vamos a hacer un repaso del Merval. A ver si tengo alguna pregunta en el chat. Me gusta que haya más likes que personas, bien. Pero bueno, ahora empiezo por el repaso. Son las altcoins del Merval. Sí, los galpones es eso. Yo diría que peor que altcoins, porque hay altcoins que son más serias y mucho más grandes. Yo creo que son los galpones son como las meme coin del Merval. Cuidado con eso, ¿no? No sé. Vamos a una altcoin como AVAX, Binance Coin, no sé, Solana. Son 100 veces más grandes que estas acciones que estamos diciendo, como Camus, y son muchas veces más grandes que estas empresas. Así que nos estamos yendo a niveles no de altcoin, estamos hablando de meme coins, literalmente. Ese es el riesgo real. Mucho cuidado. A ver.
Vamos a ver, vamos por un repaso al Merval. Merval, rápidamente, repaso, para mí continuamos al alza, estamos en un último tramo alcista que debería llegar hasta la zona de aproximadamente 1600, 1500, no veo que vaya a llegar mucho más de por ahí, así que si llega hasta acá, probablemente yo cierre todas mis posiciones en Argentina y a otra cosa, porque para mí va a llegar hasta acá y después este soporte sí o sí se va a romper. Y veremos hasta dónde puede caer. No debería caer más de esta zona de soporte que la llamé Bull Market argentino. Esta zona que tengo acá es que si compras hoy acciones argentinas, si cae por debajo de 1150 el Merval, habría que cerrar posiciones hoy. Esto hoy. Pero si ya tenés posiciones, para mí debería continuar subiendo y después, aproximadamente hasta finales de julio, debería empezar a caer. Para mí estos son los tiempos. Pero bueno, ahí lo voy a dejar esto. Vamos por S&P 500. El S&P 500 me vengo repitiendo constantemente ya hace más de un mes. No, más, hace más de un mes. Para mí ya estamos en onda 5, ya alcanzó la zona de objetivo, así que hay que estar muy atentos. No veo el Merval mucho más alto que hasta la zona naranja. Si rápidamente no llega a subir, o sea, rápidamente no tiene subidas muy verticales, puede que ya el precio empiece a colapsar. Después, Bitcoin. Bitcoin tuvo una caída esta semana, pero sigue dentro de la tendencia alcista. Un punto de compra sería cuando el precio empieza a rebotar en esta zona de soporte acá. Si alguien se quiere arriesgar, faltaría esta confirmación del rebote, pero el riesgo es atractivo. La zona de stop sería debajo de los 60.000 y el objetivo sería en el máximo anterior, en los 73.000, 74.000. Tiene un riesgo-beneficio coherente, así que puede ser atractivo. Yo esperaría el rebote igualmente en una temporalidad más corta. Así que por acá terminamos. Muchas gracias a todos los que vieron este live. Los espero la semana que viene en el próximo Analizando el Mercado, en el capítulo número 46. Así que están bienvenidos, están invitados nuevamente a unirse. Así que muchas gracias por el live, muchas gracias por dejar su like, muchas gracias por los comentarios, por su pedido de acciones, muchas gracias por todo. Así que tengan un buen fin de semana y los veo la semana que viene. Chau, chau.